ver a Jesús, porque yo lo estoy viendo, su presencia también, aunque sea vía Zoom, porque creo que demostramos el interés de reconocerlo cuando queremos congregarnos, aún a pesar de las limitaciones que vivimos. Quería agradecerles primeramente porque este que les habla fue propuesto precisamente como candidato por esta iglesia. Y yo les agradezco ahora porque a veces hablamos de iglesias, pero no las ubicamos. Sí puede ser en el espacio, porque nos vamos al mapa y sabemos dónde está, pero la iglesia no es el punto que lo ubica físicamente, sino las personas que lo forman. Y yo en ese sentido quiero dar gracias al Señor por permitirme compartir con ustedes un poquito de la palabra. Sí, antes de compartirle, bueno, Jonathan hizo una pequeña presentación, pero creo que bastante oportuna de quién es este que les habla. Bueno, soy un cristiano imperfecto, como todos, ¿no, verdad, Jonathan? Nos vemos esa realidad y creo que ha sido una experiencia que he vivido siempre de lo limitado que somos, pero también de lo afortunado que somos por ser limitados, ¿no? Porque nos permite y nos obliga al mismo tiempo a buscar de Dios para poder compensar lo que nos falta, porque sabemos que nos falta todo cuando no lo buscamos, ¿no? Cuando no lo tenemos. Y creo que eso es oportuno que lo sepamos en todo momento. Y la única forma, como así decía el apóstol Pablo, cuántas veces reclamaba mejorar su situación y el Señor le recordaba, bástate mi gracia, y su poder se perfecciona en nuestra debilidad sin duda alguna. Y creo que cuando reconocemos nuestra debilidad estamos reconociendo también el poder de Dios y la presencia de Él en nuestras vidas, ¿no? Llevo pues de los 15 años, desde los 13 años que acepté al Señor, y nunca lo olvidaré porque fue en un campamento en la zona del Médano, pero en el sur de la isla de Tenerife, en un hogar de ancianos, que ahora es hogar de ancianos. En aquel momento empezaba a funcionar como tal y solo había un abuelito, pero ahora ya hay muchos más, ¿no? Y fue una oportunidad muy buena, pero también de encuentro y de buscarlo, ¿no? Y mi deseo siempre con esa edad era buscar la dirección del Señor y agradarle, quería hacerlo lo mejor posible. He crecido en una familia creyente de siempre, mi madre una persona dedicada, entregada al Señor, a la oración, y por eso cuando me invita a Jonathan, el pastor, a compartir un tiempo de oración, para mí me recuerda algo que para mí es esencial, ¿no? Y es el depender de la oración. Creo que es la vía oportuna, adecuada, maravillosa de poder mantener un contacto con el Señor. Y cuando lo hacemos en conjunto y en grupo, mucho más. Y si además le añadimos que a pesar de las distancias podemos hacerlo también, pues creo que se enriquece aún más si cabe, ¿no? Pues les decía que en esta familia que desde pequeño fue nacer, mi nombre he descubierto por el origen del italiano, que viene del deseo de las mujeres que querían esperar una criatura y no llegaba, y cuando llegaban decía, pues Donato, pues qué bendición, ¿no? Un regalo de Dios, un gran regalo de Dios, decía mi madre. Ella no era muy conocedora del significado, yo sí a posterior, pero ella no, pero sin embargo siempre me consideró como buena madre, pues un regalo de Dios. Y el regalo lo tenemos en las demás personas, en nuestros mayores, en aquellos que son referentes y ejemplos, ¿no? Y su preocupación por la dedicación, por la asistencia a la iglesia, a la formación, a recibir, pues me hizo inculcar en mi vida pues la necesidad de estar implicado en las cosas del Señor. Y así lo hago en mi familia. Tengo dos gemelos de 17 años, ya a punto de planificar este año, el próximo, su situación como universitarios, y eso, creo que me parecía que hasta hace poco eran recién nacidos y ya tienen 18 años el próximo mes, y ya te lo recuerdan cada rato. Pero después, por otro lado, tengo el privilegio de tener una persona, decimos que una mujer idónea, y yo creo que en mi caso yo sí que puedo decir que sí, porque afortunadamente bendice el hogar, pero también centra nuestras cabezas, ¿no? Necesitamos un complemento. Y creo que al mismo tiempo que es importante en la familia como equipo, también lo es la iglesia como equipo. Yo tenía un pensamiento que compartirle, que llevo mucho tiempo marcando y preocupado por el tema, pero antes de ello decirles que pastoreo una iglesia, un punto de misión, que pertenece a la iglesia madre de Benecer, también en el municipio de La Laguna, en la localidad de San Matías,
la nota está un poco hacia el este, y la verdad que hemos tenido estamos teniendo un crecimiento inesperado, y el Señor nos está bendiciendo muchísimo, pero también sabemos el riesgo que supone cuando estamos creciendo, pues las luchas que vamos a encontrar. Y creo que independientemente de lo que nos pueda ocurrir en el estado en el que estemos como iglesia, lo importante es que busquemos de Dios en todo momento. Y la búsqueda de Dios está, es cierto que es en la palabra, pero muchas veces el Señor nos pide, y les voy a compartir esa experiencia, nos pide que lo busquemos en oración, ¿no? ¿Verdad? Creo que es algo que a veces como humano, no lo sé a ustedes si les parece o no, pero me alegro mucho haber escuchado las palabras de Eduardo cuando nos remite a ese pasaje del anunciamiento, ¿no? Del nacimiento, Dios con nosotros, quien es Emmanuel, ¿no? Y lo importante es que saber que está Dios con nosotros, porque podemos recurrir a Él y podemos decirle cómo nos sentimos. Al final, o en un momento determinado, les comentaré también una petición de oración, porque creo que somos llamados a compartir, a orar unos por otros, y yo también creo que es importante que compartamos, ¿no? Les voy a invitar, si les parece, así hago en el punto de misión, nos gusta rodearnos en círculo, en forma, pero compartir la palabra juntos y poder leerla. Me gusta escucharla, entonces yo, si el pastor así lo permite, que algún hermano pueda leerlo, me gustaría que busquemos en la Escritura el libro de Jeremías, un pasaje que conocemos mucho, ¿no? ¿Verdad? Jeremías 33, del 1 al 3. Y al que le parezca bien, si nos comparte la lectura, pues... Vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho el Señor, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias, hermano. Si pudiésemos poner, yo me planteaba este tiempo de preparación, digo, Señor, ¿de qué podríamos hablar? Y a veces nos preguntamos cómo podemos renovar. Podríamos preguntar cómo podemos renovarnos en una vida de oración, ¿no? Porque a veces que vamos en el fragor del día a día y las oraciones se convierten casi que en no sé si una rutina, una letanía que repetimos, no solo casi como cuando estamos almorzando y tenemos excesiva hambre, ¿no? Y casi que es un formulario que utilizamos. Yo creo que sí, que hay que orar por los alimentos y suficiente es, y no hay que hacer la oración de la predicación de aquel que oraba tan intensamente por todo en cualquier momento que la comida se enfriaba, ¿no? No creo que lleguemos a ese nivel, pero sí que creo que es importante que tengamos nuestro tiempo de oración. Y en este tiempo que he asumido esta responsabilidad como presidente, no solo una vez elegido, sino antes, desde que se me propone en el mes de enero, como posible candidato, me he puesto en manos del Señor en oración. Antes buscaba la oración en todo momento, pero quizás mucho más por la responsabilidad que suponía, ¿no? Llevar la presidencia y la preocupación por las iglesias, pues requiere un extra. Y yo siempre les dije al principio, mis limitaciones son las que son, y buscaba la dirección de Dios para que Él complete y añada lo que pueda ser perfecto para la función que hay que desarrollar. Y eso nos obliga a algo importante, a la dependencia de Dios, a depender de Él en todo momento. Cuando hoy parece que la oración casi queda en un tercer plano, quizás escuchamos predicaciones maravillosas, no será el caso del mío, pero sí que en este caso es algo que compartir, una reflexión, donde pueden alimentar nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero queda algo más que el Señor nos pide y nos obliga, nos plantea la opción de la dependencia, de recurrir a Él en todo momento, en los momentos más agradables, pero también en los momentos más delicados. A veces, no sé si les pase, yo lo comparto porque así es como en ocasiones he vivido y he compartido con otros hermanos, actuamos en nuestras iglesias con una sensación de responsabilidad oportuna, pero a veces tan excesiva ese grado de responsabilidad que hacemos las cosas sin contar en Dios, sin contar con Dios para cada una de las cosas que hacemos, porque ya están automatizadas y porque no es necesario, ya sabemos lo que hay que hacer. Y son en esos momentos donde parece que
todo está de nuestra mano, cuando tenemos que decir, no, Señor, los pongo en tus manos, porque es tu obra, es tuyo, no es mío. Por lo tanto, somos llamados a ese acto de responsabilidad. A veces consideramos que la oración se convierte, algunos lo dicen así, como un acto de dependencia en lo emocional. Y no tiene un componente emocional, aunque pueda cubrirlo. Tiene un componente lógico y racional. Racional. Porque tenemos un Dios que es lógico. Porque tenemos un Dios que utiliza la cabeza, que nos ha dotado y nos ha preparado para usarla. Y no tan solo como algunos creen que hay que llegar a un acto de manipulación en nuestras congregaciones donde las emociones afloran y funcionamos en base a cómo nos podamos sentir. Yo comparto muchas veces en la iglesia y digo, mira hermano, te sientas bien o te sientas mal, estés alegre o triste, en depresión o en excesivo gozo, el Señor, salga el día o sea de noche, haga frío o haga calor, Dios existe, no depende de tu estado de ánimo. Y esa existencia nos hace sentirnos cada vez más seguros. Y fíjense en el momento histórico en el que se encontraba Jeremías. Estaba en la cárcel por segunda vez, aún era la segunda vez que el Señor le habla y él está, dice el versículo 1, vino la palabra de Dios a Jeremías por segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Estaba preso por la circunstancia de haber predicado lo que Dios quería, pero lo que el pueblo no quería escuchar. Y el pueblo lo encarcela para quitarse el problema de encima, lo aparca. Qué limitados somos el ser humano cuando creemos que cuando Dios nos manda a hacer algo, creen algunos que con tan solo separarnos, aislarnos, ignorarnos, pues va a ser suficiente. Y el Señor nos sorprende una vez más y supera todas nuestras expectativas demostrando que no, que Él está por encima de lo que el ser humano pretenciosamente quiere hacer y nos va a sorprender en ello. Y dice así, fíjense cómo presenta la palabra del Señor, dice, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Qué bonita la descripción que hace, ¿no? Porque, bueno, Galicia es una tierra maravillosa, tengo familia de ahí, tuve el privilegio y la oportunidad de visitarla con mi primer pastor, mi padre espiritual, mi mentor, don Ricardo Souto. Jonathan lo conoció muy bien, Marisa también, pero bueno, en el contacto con él, con ese gallego que vamos, que nos daba ejemplo a todos, tuve el privilegio de poder visitar a Coruña y compartir un tiempo con mi viejo pastor, decía algún libro, ¿no verdad? Y él presumía, se gozaba en recordar lo importante que es Galicia en el mundo, no solo en España, sino en el mundo. Gallegos hay por todos lados, decía. La morriña eran términos que yo no entendía, qué significaba eso. Claro, un jovencito, pero que entendía el porqué de las cosas. Y transmitió ese carácter gallego en nuestra congregación muy canaria. Y vemos como un lugar tan maravilloso, ¿no? Como es Galicia. Otro como puede ser lo canario, cualquier lugar de nuestro país. Vemos lo maravilloso que es y nos sorprende ver la creación que Dios tiene para nosotros, para disfrutarla. A veces es una creación que nos sorprende de manera inesperada, como pasa en La Palma, con ese volcán. Hoy, estos días, ayer y hoy lleva muy calladito, está muy calladito, pero no sabemos qué pueda significar eso. Pero nos preocupan y sé que ustedes están en oración también con nuestros hermanos palmeros, ¿no? Pero cómo el Señor se presenta como creador de toda su obra y se define así como su nombre, es un creador, dice la Escritura, como fundador, y se pronuncia y se establece para demostrar al pueblo quién está hablando. Y da una solución. Fíjense en el versículo que quiero concluir quizás con esa reflexión, en el versículo 3, ¿no? Se clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. ¿Y qué nos va a enseñar? Dice la Escritura, grandes cosas ocultas que tú no conoces. Mire, empieza primero clamando. Primero da la vía de acceso y de oportunidad para poder comunicarnos con Dios. Tenemos un canal abierto. Aquel que es Dios con nosotros, desde la antigüedad hasta el momento de hoy, ha facilitado un cauce, una vía por la que podemos comunicarnos. Una vía que no está limitada ni en el tiempo, ni en la frecuencia de las veces que lo usemos. Una vía que está disponible en todo momento, las 24 horas del día, los 365 días del año.
y está siempre dispuesto o dispuesta para ser utilizada. Y tampoco hay condiciones. Ya podemos estar muy bien o muy mal, gozando de alegría o sufriendo en la enfermedad. Está disponible en todo momento para ser utilizada. Pero hay otro componente importante con esta expresión de clamar a Dios. No solo tiene la vía que podemos utilizar, que es la oración, sino que además Él desea, que eso es lo importante y maravilloso, desea que hablemos con Él. Eso a mí me conmueve, saber que Dios tiene el deseo de que yo hable con Él. No sé si a veces, no sé, no sería capaz de expresar con exactitud lo que implica eso, porque es algo que sentimos, ¿no? Que todo, que el Dios, el único Dios verdadero, desee que yo hable con Él, me conmueve, pero también permite algo importante, acercarme a Él. Y cuando tenemos un Dios que facilita todo eso, no podemos considerar la oración como algo secundario, sino algo necesario y vital en nuestras vidas. Que Dios no ponga límites para hablar con Él y que además desee pasar tiempo con nosotros, nos debe conmover y reconocer la importancia del Dios que, como se presentó, es creador y fundador de este universo. El segundo aspecto dice, yo te responderé. No sé si lo que yo les pregunto siempre, ¿lo crees? Porque creo que es necesario que nos lo preguntemos. ¿Crees que Él nos responde? Sabemos cuáles son las respuestas. Muchas veces hemos escuchado desde niños seguramente que Dios responde sí, no y espera. Aunque hay veces que esa espera no nos guste como siempre, ¿no? Pero Dios es quien va a responder, no otro, va a ser Él el que va a responder. Y la respuesta que siempre va a tener a nuestras oraciones va a ser, como dice en Romanos, buena, conforme a su voluntad, será buena, agradable y será perfecta. Que podamos pedir a Dios algo, que además la respuesta sea buena, perfecta y agradable, nos debe dar seguridad ante todo. Dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Cuando descansamos en esa confianza, ¿no, verdad? En confiar en que la respuesta de Dios va a ser la oportuna para nosotros, que va a superar nuestras expectativas. Y termina el versículo diciendo, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Miren, nosotros somos limitados. Nuestra visión es reducida, parcelaria, incompleta incluso. No podemos controlar todo lo que está a nuestro alcance, lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero Dios es un Dios infinito, donde nos movemos. Es un Dios que no está sujeto al espacio ni al tiempo. Y por lo tanto, la visión que tiene de nosotros, podríamos decirlo, por usar un término humano, tiene una visión panorámica, mientras que nuestra visión es una visión limitada, acotada y a veces muy individualista. Y Él nos dice en esta tarde que tenemos la oportunidad de usar un canal, que es la oración, para hablar con Él, porque Él así lo desea. Pero que además nos va a responder oportunamente, a su tiempo, a su hora, de una forma perfecta, agradable y buena. Y por último nos dice que las respuestas van a ser superior a nuestras expectativas, que va a desvelar cosas que aún nosotros desconocemos, pero que será oportuno de esa manera. Por eso creo que solo queda algo, que como Jeremías anima al pueblo, queda la actitud, y es nuestra actitud. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Yo les animo a que demos ese primer paso, a decir, Señor, queremos renovar nuestro tiempo de oración, porque sabemos a quién vamos a clamar y queremos recibir de Él. Y termino compartiendo con ustedes una preocupación. Bueno, decía alguien que la preocupación es ocuparnos antes de tiempo en algo, ¿no? Pero hay veces que sabemos, y creo que ustedes también son conscientes, que la labor del liderazgo, del ministerio que llevamos el que llevemos, pero especialmente el pastorado, la dirección, el liderazgo en general, supone siempre una carga. Yo creo que les rogaría, si así lo consideran, poder orar por nuestra junta directiva, de la que su pastor forma parte,
Creo que estamos viendo un tiempo de muchas decisiones, estamos animadísimos con el centenario y yo espero poder ver un buen grupo de gallegos allí. Tenemos un reto, porque los canarios y los gallegos estamos en los extremos y a ver si siempre nos cuesta un poco más que al resto del país, los que estamos más alejados, pero vamos a hacer un esfuerzo para poder vernos y encontrarnos y poder saludarles personalmente y si la circunstancia nos permite abrazarnos con todo el disfrute que eso supone. Y yo les animo a que oren por esta junta directiva, porque son personas limitadas, como somos todos, pero personas de oración que buscan la dirección de Dios, que cometerán errores como los cometemos todos, pero como el Señor sabe que conoce y mira nuestro corazón, sabe cuál es la intención del corazón y buscamos lo mejor para nuestro país. Y creo que es importante que nuestras iglesias nos conozcan, por eso esto es una gran oportunidad de darnos a conocer y que oren, ¿no? Cuando oren, y sé que orarán por mí en lo particular, ya les habrán puesto un rostro, no sé si será el que más les gustaría, pero bueno, ya tienen un rostro y espero que también yo, ahora que les veo, por lo menos por los que veo, también les pongo rostro y oraré por esta iglesia, porque estoy viendo que Jesús vive en esta iglesia, ¿no verdad? Y deseo que sea así. Y especialmente dentro de la junta directiva, quiero que oren por aquellos que están en responsabilidades multiplicadas, porque no solo son esas labores las que llevan, ¿no verdad? Para que el Señor nos dote de sabiduría para saber priorizar, para saber tomar decisiones acertadas y para depender a fin de cuentas de Él, que es lo que todos deseamos. Y cómo no, por la obra en nuestro país, por nuestras iglesias. Cuán importantes son las oraciones. El Señor no establece a quién va a escuchar primero, si a las grandes iglesias o a las pequeñitas. No, Él escucha a los que a Él claman. Así que descanso en ustedes y así el Señor me lo hace ver para que nos puedan acompañar en oración en este tiempo. Muchas gracias, hermano. Que el Señor les bendiga. Amén, pues gracias, Donato. Permite